Hola, mi nombre es Fanny Giselle Santos, estudiante de la Universidad Metropolitana de Honduras, perteneciente al campus de Ciguatepeque, pasante en el grado de la licenciatura en Gerencia y Desarrollo Social. En esta ocasión, como proyecto de extensión en la clase de Psicología, bajo la tutoría de la licenciada Belia Madrid, vengo a hablarles sobre un tema de suma importancia, el cual lleva por nombre depresión. Cuando escuchamos depresión se nos hace un factor como reconocible, algo que lo sabemos. Pero en sí yo vengo a hablarles de la depresión como un síndrome, como un trastorno, ese factor que afecta en nuestra salud mental. Me gustaría hablarles sobre este tema, sobre las causas, las consecuencias, cuáles son los efectos y cuál puede ser el tratamiento que se puede llevar a cabo en un paciente que está sufriendo depresión, porque es importante recalcar y mencionar que hay personas que sufren depresión y es algo inconsciente, si así se le puede llamar. Hay personas que sufren depresión y por tener estrés o mucha presión de trabajo no se dan cuenta de lo que están padeciendo. Para iniciar a hablar sobre la depresión, tenemos que tener claro que es un factor que afecta en el estado de ánimo del ser humano y saber que la depresión se deriva de dos ramas, los cuales podemos mencionar el síndrome de depresión y el síndrome maníaco. ¿Qué es lo que pasa? Una persona cuando se siente demasiado triste, que se siente desolada, no se está relacionando con las personas como lo hacía normalmente, ahora es una persona distante que ha creado distancia entre la sociedad con la que convivía. Es una persona que está padeciendo depresión y muchas veces no se da cuenta. También podemos hablar sobre el síndrome maníaco. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Son aquellas que son demasiado extrovertidas, que expresan sus emociones de más, que siempre andan una sobrecarga y ellos la transmiten positivamente. Esto también es un problema porque es una sobrecarga en el cuerpo y ellos la transmiten de esta forma. Entonces es importante saber diferenciar estos tipos de... Podemos hablar también de la ansiedad. Hay muchas personas que presentan ansiedad y dentro de la misma ansiedad les da tristeza o sienten este tipo de reacciones de demasiada energía en el cuerpo, pero son representaciones o síntomas de la depresión. Para poder definir o diagnosticar depresión en algún paciente, es importante poder identificar algunas sintomatologías que la persona presente. Y estos síntomas los vamos a conocer en diferentes grupos, de los cuales se pueden manifestar en fundamentales, somáticos, conductuales y de pensamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntomas fundamentales? Un síntoma fundamental y que es el que no debe de faltar en una persona para diagnosticar y decir si esta persona tiene depresión es aquella persona que tiene bajo ánimo, que ha bajado su rendimiento escolar o académico, una persona que ya no se interesa en su ámbito laboral. Y también podemos hablar de la anedonia. ¿Qué es anedonia? Es aquello identificado que antes a la persona, actividades que la persona realizaba antes y las hacía con satisfacción. Ahora ya ni esas cosas que lo satisfacían antes de hacerlo, lo motivan a hacer o a continuar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del grupo de síntomas somáticos? Son todos aquellos síntomas que se presentan corporalmente, por ejemplo, demasiado apetito, y esto puede generar sobrepeso en las personas y de esta manera va afectando en el ámbito físico humano. También exceso o falta de sueño, cuando las personas tienen insomnio, es un síntoma de depresión, o incluso cuando duermen demasiado, se presenta en ambas formas. Hay en personas en las que se presenta sin apetito, en otras con apetito, en otras que se presenta con insomnio y en otras con personas que pasan con demasiado sueño. También irritabilidad y fatiga. Los pacientes que presentan depresión, cualquier cosa los irrita rápidamente, se sienten estresados con cualquier cosa o están fatigados en cualquier lugar que esté, en el ambiente que se encuentre. Cuando hablamos del grupo de síntomas conductuales, nos referimos
el comportamiento que tienen las personas frente a la sociedad en la que antes compartía y con la que ahora comparte. Muchas veces las personas, cuando empiezan a identificar que están sufriendo depresión, tienden a aislarse de las personas, a ser más distantes y a no tener la comunicación que tenían antes, y sus relaciones interpersonales cambian. Estos comportamientos son uno de los factores con los que se identifica más rápidamente un paciente con depresión. También está el grupo de los síntomas de pensamiento, que es ya cuando se llega a extremos demasiado elevados o demasiado graves, que es cuando la persona empieza a pensar en la muerte, a hablar sobre la muerte. Hay muchas personas que siempre están hablando sobre la muerte, que siempre están diciendo que pronto va a llegar el día que van a morir. Estas son personas que ya están sufriendo un tipo de depresión alta. A la hora de hablar sobre la forma en cómo esto afecta nuestra salud y nuestro cuerpo, es importante tener en cuenta cómo este trastorno avanza o de qué forma esto se puede tratar. Para llevar a cabo esto o para poder darle un tratamiento a este trastorno, es importante saber la intensidad y el tiempo que la persona lleva sintiéndose así. Por ejemplo, hay personas que en 2 semanas dejan de sentir tristeza, en 2 semanas dejan de tener el comportamiento que tuvieron. Pueden pasar 2 semanas, pero ese sentimiento poco a poco va disminuyendo. En cambio, cuando hablamos ya de una depresión crónica, que esta se puede presentar quizás por el fallecimiento de una persona, por algún accidente que haya ocurrido y esto dejó un trauma en la persona. Muchas veces esto llega a tiempo de 2 años y la persona no lo puede superar. Entonces ahí sí se considera una depresión crónica y existe tratamiento, el cual se puede utilizar bajo psicoterapia, y en el mayor de los casos, cuando es demasiado alto, hay muchas personas que utilizan fármacos. Es importante mencionar que la depresión puede presentarse de una forma también llamada doble, que es cuando existen diferentes emociones, que en un momento se siente bien, en otro mal, a lo cual muchas veces nosotros lo llamamos bipolaridad. También la depresión secundaria, que es aquella que reacciona. Muchas personas, cuando utilizan antidepresivos, así son llamados los fármacos que se utilizan para este trastorno, muchas veces el cuerpo reacciona y por eso se presenta la depresión secundaria, que es cuando esto presenta esos efectos secundarios en el cuerpo. También podemos hablar sobre la depresión esquizoafectiva, que afecta a la memoria, afecta al cerebro, cuando ya las personas empiezan incluso a olvidar las cosas. También se presenta la depresión atípica, que es aquella que sí responde a los fármacos, pero presenta exceso de sueño y exceso de apetito. Ahora bien, ya hablamos sobre la depresión como un estado de ánimo triste. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome maníaco. Es esa depresión que se presenta en las personas cuando son demasiado alegres. La sintomatología se representa también en 4 grupos: fundamentales, somáticos, conductuales y de pensamiento. El síntoma fundamental es el que lo representa, ¿verdad? La alegría. Demasiado extrovertida es esa persona y representa demasiada alegría, llama muchísimo la alegría. Y el síntoma somático es que ellos están haciendo demasiada actividad, siempre están muy energéticos y son hiperactivos. Cuando hablamos de los síntomas conductuales, estas personas aumenta la necesidad de actividad sexual en ellos porque hay demasiada energía en el cuerpo. Y también tienen fuga de palabras, hablan demasiado, hablan mucho más rápido y dicen muchas más palabras de las que deberían en el tiempo estimado. Y también el pensamiento es que ellos siempre están positivos, siempre están pensando en que va a pasar lo mejor y que
van a traer únicamente solo buenas cosas. Ahora bien, hablando sobre el síndrome maníaco, comúnmente nosotros lo llamamos bipolaridad. Esto, ¿cómo podemos distinguir o cómo podemos diagnosticarlo? Igualmente como diagnosticamos la depresión, de acuerdo a la intensidad y la duración de tiempo que la persona lleva teniendo el comportamiento. Por ejemplo, una persona que tiene 4 días sintiéndose demasiado alegre, sintiéndose bien y haciendo mucha actividad física, en 4 días está dentro de lo normal, incluso en una semana, es algo completamente normal. Ya cuando se excede de 5 meses a un año, esto no es normal, ya la persona tiene que ser tratadas por síndrome maníaco. Y cuando ya esto se excede de 3 años a 5 años, el tratamiento debe de ser bajo un tratamiento farmacéutico. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar o diagnosticar depresión en una persona o incluso en mí? Debemos de fijarnos en el comportamiento de las personas, muchas veces en un familiar, en un amigo cercano o en todas esas personas con las que nos relacionamos diariamente. El comportamiento, como lo mencionaba anteriormente, dentro de los síntomas está cuando las personas están fatigadas, cuando las personas están irritadas, cuando las personas se estresan fácilmente, cuando ha sido una persona que se relacionaba de diferente forma y ahora se ha convertido en una persona distante y se está aislando de los demás. Eso lo puedo manifestar en mí misma también y lo puedo identificar si es una depresión. También no nos olvidemos que existe el síndrome maníaco, que lo podemos identificar cuando nos sentimos demasiado alegres. Es importante tener un balance de positivismo, optimismo y motivación, lo cual no nos podemos exceder porque ya se convertiría en el síndrome maníaco. Para ayudar a una persona o ayudarnos a nosotros mismos a combatir este trastorno mental, si identificamos en una persona, podemos invitarles a distraerse un momento, a salir de casa, invitarles a escuchar música, invitarles a hacer ejercicio o a hacer diferentes actividades que se salgan de la rutina diaria de esa persona. También lo podemos aplicar en nosotros mismos. Invertir más tiempo en cosas productivas y no dejar que esa tristeza o ese sentimiento de desánimo nos siga agobiando. Y para llevar un mejor tratamiento en un paciente con trastorno de depresión, es importante incitarle e invitarle a visitar a un personal de salud, un psicólogo, alguien que le ayude, una persona que le ayude a confortar eso que le está afectando y que lo ayude a salir adelante. No es un pecado ni tampoco es algo malo visitar un psicólogo, no los locos visitan los psicólogos, todas las personas necesitamos esta área en nuestra vida porque es algo que nos ayuda a nuestro desarrollo como personas, a nuestro desarrollo como ser humano.